es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 10 de la mañana con 30 segundos. Estamos empezando la primera mañana con Caro Ramos. Estamos con Gonzalo Solabarrieta. Básicamente para hablar de lo que puede pasar en la Cámara, porque ayer se conoció el paquete de medidas del equipo económico de Javier Milei a partir del mensaje de 17 minutos del ministro Caputo, donde hay cuestiones muy puntuales que tienen que ver con el recorte de la publicidad oficial, que tiene que ver con la fijación de $1 de 800 pesos, con el anuncio de la suspensión de la obra pública, con el anuncio también de actualización de tarifas de transporte y de energía. El tema es que no hubo anuncios, por ejemplo, en torno a la cuestión previsional, y se indica que podría ingresar al Congreso algo en esa materia. Es una posibilidad que se estaba manejando desde el día de ayer, repito, a partir de que el tema previsional no estuvo incluido en el mensaje original del ministro Caputo. Este es un ajuste, indican todos que la gran expectativa es ver lo que va a suceder en un tiempo. Ya anticipó también el propio titular de la cartera de Economía que vienen meses muy complejos con una inflación muy alta. En contrapartida, recordamos, también se anunció la duplicación de planes como por ejemplo la UH y el plan alimentar y el sostenimiento del plan que tiene que ver con la cuestión de Argentina Trabaja. Así que más o menos por acá, repito, pero la expectativa en torno a lo que tiene que ver con el Congreso es qué es lo que va a venir para ser discutido acá. Está la cuestión de transformar empresas públicas en SA, por ejemplo, y repito, la cuestión previsional, que es absolutamente sensible por la cantidad importantísima de argentinos y argentinas en esa condición de jubilados y particularmente aquellos que cobran la mínima. 10 de la mañana con 2 minutos, saludo a ella, a Carolina Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? Que dice buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Buen miércoles para todos. Bueno, efectivamente, toda la expectativa puesta en las medidas económicas que anunció ayer el ministro Caputo en un mensaje grabado que se difundió más tarde de lo previsto. Estaba previsto originalmente... Casi 2 horas después, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Se habló de que se había grabado nuevamente, pero en fin, lo importante es el contenido, en definitiva, de las medidas que abarcan desde terminar con contratos en el Estado que tengan menos de 1 año de vigencia, tienen que ver con reducción de subsidios al transporte y la energía, con frenar licitaciones de obra pública. Reducción de ministerios. Reducción de ministerios y también de secretarías a la mitad, en el caso de las secretarías. Bueno, en fin, una batería importante de medidas. Hoy el vocero presidencial Adorni brindó su habitual conferencia de prensa por la mañana. No dio demasiados detalles muy finos, repitió un poco este discurso de, bueno, no podemos gastar más de lo que tenemos, el ajuste es inevitable, no había alternativa al ajuste, que es un poco la senda que marcó Javier Milei el domingo en su discurso de Asunción. Así que bueno, vamos a ver qué de todo esto, si es que hay algo, ingresa por el Congreso. Hay cuestiones que no pueden ser tratadas a través de decretos, por ejemplo, vinculado al tema impositivo. Creo que no había medidas en el día de ayer vinculado al impositivo, pero no hay dudas de que muchas de las medidas de los próximos días sí van a ingresar por el Congreso. Todavía no hay demasiadas precisiones, se sabe que van a ser más de un proyecto, eso sí te lo puedo asegurar. Sí, y habrá que ver también cuando ingresa
cómo es el número con el cual se va a manejar el oficialismo, ¿no? Porque, digo, han logrado cuestiones importantes, por ejemplo, en el Senado, pero acá yo veía, está bien, es cierto, no es más diputada, ahora es legisladora, pero Graciela Ocaña, que debería integrar este espacio, por ejemplo, sí, cuestionando el tema jubilatorio, ¿no? Habrá que ver, había muchas opiniones que faltaban todavía, ¿no? Exacto. Porque vos tenés que acumular poder político, tenés un bloque chico, tenés que convencer al PRO, bueno, es un tema. Sí, en ese sentido, Pato, me cruzo por un momento de cámara, claro, porque en el Senado está viendo una primera muestra de cómo los libertarios están tejiendo algún tipo de alianzas con un sector de la oposición, no con el peronismo, pero sí con Juntos por el Cambio. En el día de hoy en el Senado se va a realizar una sesión preparatoria para designar a las autoridades, sí, de las cuales la principal es el presidente provisional, y la Libertad Avanza llega a esta sesión con un acuerdo con todos Juntos, sí, por el Cambio y con bloques federales. Un gran acuerdo, ¿eh? Exactamente. Porque me parecía que el peronismo decía, mira, no tenemos quórum propio, pero tenemos 32 y con esto estamos, ¿no? Y sin embargo hubo un gran trabajo, me parece, y lograron lo que vos estás apuntando. Exacto. Ayer hubo una reunión de la labor parlamentaria, la primera encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, en la cual llegan a este acuerdo para, en definitiva, ganarle a lo que es Unión por la Patria, ¿no? En cuanto a número. Tienen más número en el Senado en esta oportunidad, esta alianza, digamos, ellos dicen que es circunstancial, sí, no que va a seguir después en cuanto al tratamiento de las leyes, veremos cómo avanza, pero me parece un primer paso importante por parte de la Libertad Avanza, que en el Senado tiene solamente 7 representantes, sí, está en extrema minoría. En el caso de diputados, Pato, van a ser 33 finalmente, no 38, como habíamos dicho en un principio. ¿Por qué? Porque va a haber 3 diputados salteños, de los cuales uno lo vamos a tener, sí, hoy acá en el piso, sí, el diputado Carlos Zapata. Ellos han formado un bloque propio que se llama Ahora Patria. Y por otro lado, 2 diputadas de provincia de Buenos Aires, una de ellas es Carolina Píparo, que formaron un bloque aparte de 2, con lo cual pasó la Libertad Avanza de 38 a 33. Bueno, así que nada, estaba anotando porque ayer estábamos todos en ese trabajo que tiene que ver con los principales anuncios de Luis Caputo. No se renuevan los contratos laborales, sí, que tengan menos de un año, fue el primer punto. La suspensión de la pauta del Estado, pauta publicitaria, suspensión de pauta por 34.000 millones de pesos, no estaba el número. Acá lo que todavía no está claro es si esta pauta incluye exclusivamente a el Estado Nacional o si también incluye a, por ejemplo, empresas con manejo autárquico, como puede ser el Banco Nación o YPF, por ejemplo. Habrá que verlo. Después recordamos, ministerios se reducen de 18 a 9, sí, las secretarías de 106 a 54 y se reduce el 34% de los cargos políticos. Me parece que acá hay una mirada un poco forzada. ¿A qué digo? Porque esto es Plaza de Mayo. Porque si vos reducís las secretarías a la mitad y los, sí, ministerios, pero digo, no es que se reduce la cantidad de dirigencia política un 34% a nivel nacional, digo. Me parece que a lo mejor a nivel Poder Ejecutivo Nacional puede ser, pero digo, están todos los gobernadores, claro, ¿entendés? Claro, digo, claro. Está bien, a nivel Poder Ejecutivo puede ser, ¿no? Pero bueno, el número es, se reduce un 34% de los cargos políticos. Sí. No sé si mencionaste, Pato, el tema de la pauta oficial. Sí, 34.000 millones, que no sé, sí, si eso incluye a, por ejemplo, Banco Nación y YPF, que también pautaban. Exacto, bueno, sí, ahí a raíz de este anuncio, bueno, varios diputados salieron a recordar que tienen proyectos presentados justamente, sí, para, sí, repartir de fue manera... elogiado, ese punto fue elogiado por Juan Grabois. ¿El de la pauta no oficial? No tuvimos voluntad política para hacerlo, decía Grabois. Sí, efectivamente. Mirá, interesante. No se van a licitar obras públicas nuevas. Este es un tema. Porque, a ver, el gobierno lo que pretende es, y fue su elemento principal de campaña, es reducir el déficit fiscal. Exacto. Porque si vos tenés déficit fiscal, emitís, tenés los otros problemas con el dólar, como lo explicaba ayer Caputo. Ahora, yo creo que efectivamente un recorte de la obra pública o una negativa
no dijo que se termina la obra pública. Dijo que si hay obra pública que sea financiada por el privado, puede haber obra pública. Claro, y las que están licitadas pero no comenzaron, También esas se no anulan. van a empezar. Eso sí, la verdad que es, porque me parece a mí no, seguro, la pauta es importante, pero Sí. cuantitativamente con el presupuesto no hace tanto ruido. El suspender la obra pública, sí. Sí, sobre mucho. todo en las provincias, Pato. Exactamente. Exacto. Y además ahí vas a la cuestión social, porque en la UOCRA hay 300.000 trabajadores. Cientos promedio, más o menos depende del momento, pero 150.000 trabajan en obras privadas y 150.000 en obra pública. Esa gente presumiblemente tenga problemas con el trabajo, ¿me entendés? Si se suspende la obra pública. Eso sí es muy cuantioso en materia de lo que implica ahorro. No va a haber gasto. Claro, otros te dicen, bueno, pero ¿sabés qué pasa? Vas a ahorrar, pero no va a haber consumo por parte de los trabajadores, va a haber mucha retracción en el consumo. Eso es lo que te prende algunas luces amarillas. Dice, mira, esto había que hacerlo sí o sí. Bueno, pero por eso anticipan 3 o 4 meses complicados. Hay que verlo. Y lo otro, que es una caja de Pandora complicada, es el aumento de tarifas. Aumento de tarifas y transporte. La nafta, que te decían, che, en cualquier país latinoamericano la nafta vale $1. Acá estaba costando 30 centavos. Bueno, ahora la nafta va a costar $1. Pero bueno, cuando el litro lo pagues 800 pesos, en lugar de 300, eso se va a trasladar a precios. Y atención, que van en camino, dijeron entre enero y febrero, habrá que ver cuál es el camino que eligen, Caro, para el tema de eliminación de subsidios. Porque sí, dicen... Adorni hoy dijo que podría ser a partir del 1 de enero, pero bueno, no hay demasiado. Porque ahí detalle dijo, que yo creo que tiene razón, Caputo, dice, basta de discriminar entre AMBA y las provincias. Sí. Pero no es que discriminan a favor, porque no es que van a pagar menos en las provincias, no. Todas van a pagar más. Exactamente. Claro. El tema es Exactamente. de la misma torta repartir más equitativamente, que es lo que plantean desde el interior. Ahí, Pato, me animaría a decir que ese punto de los anuncios lo impulsa, bueno, Córdoba muy fuertemente, y el secretario de Transporte es un hombre de Schiaretti. Totalmente. Que es Franco Moyeta. Entonces, ahí, pero bueno, hay un la reclamo nafta del 800, eso es la traslación a precios. Y la otra cuestión, ¿cuál va a ser el valor del colectivo? ¿No? Que ahora está en menos de 100 pesos. Sí. 80 pesos está el subte. Sí. Digo, en las provincias está a 300 y 400 pesos y Sí. va a aumentar el combustible. Digo, hoy lo escuchaba Ismael Bermúdez, que es un colega muy preciso. Él hablaba de pronto, imagínate que se mueven 3 o 4 miembros de la familia, un pasaje a 700, 800 pesos, es un tema. Sí, es totalmente, un tema. Bueno, ¿qué más tenemos? Mantener planes del potenciar trabajo, Sí. AUH y también el que tiene que ver con el La tarjeta vincular al alimentar. plan alimentar, efectivamente. No solo Se mantener, duplica. sino aumentar, exactamente. Acá está lo más importante, lo más crudo, el tipo de cambio a 800 pesos, es una devaluación enorme, enorme. Vale mucho menos nuestro peso. Después, bueno, se reemplaza el CIR en materia de importaciones. También dijo Caputo, heredamos una inflación reprimida que se está destapando. Están hablando todos, Carolina Ramos, de una inflación de por lo menos el 20-25% para este mes de diciembre y más cerca del 40 que de 30 en enero. Es un tema muy, muy complicado. Habrá que ver cuándo empieza a bajar, pero estos son, me parece, más o menos... Creo que pasaste por todos los anuncios, puntos Pato. más importantes. Y todo esto Y vamos se a engloba... estar unos meses peor que antes, dijo. Sí. Sí. Todo esto se engloba en qué va a pasar con el presupuesto, porque todo esto tiene que tener un correlato en la ley de presupuesto. ¿Se va a prorrogar el proyecto de Massa con estas modificaciones? ¿Van a presentar uno nuevo ya con estos cambios? Bueno, también otra duda, ¿no? Sí, y después una cuestión, que esto sí es sociología pura, cuál fue el voto de Milei, cuál fue el voto de Massa, pero básicamente el presidente señaló que la gran responsabilidad
de lo que nos pasaba es de la casta. Y acá, ¿qué es lo que se veía y que hoy algunos apuntaban? La verdad que hay alguna medida contra, si querés, la casta, que es la reducción de ministerios, sí. Pero, por ejemplo, no hay medidas que yo creo que estaban más cerca de los gestos que de lo que es el ahorro total, pero, qué sé yo, reducción de flota de automotores, que también son muy reducidas en muchos casos. No se toca al Poder Judicial, nada del Poder Judicial, nada. Además porque yo creo que es como muy complicado, como cuando se meten en ese terreno fangoso que es decir, no queremos trabajadores del Estado militantes. Eso no existe en términos reglamentarios, vos podés llegar por alguna militancia, pero el día en que firmaste tu ingreso como empleado y a partir de ahí tenés relación de dependencia, no existe esa diferencia de que sos o no militante. Así que bueno, algunos estaban indicando, repito, que hay un costo muy importante para todos, muy importante, pero que el sector de la casta, salvo los retoques en materia de reducción de ministerios y secretarías, no era tan elocuente. Pero bueno, estamos, repito, empezando y lo que estamos evaluando a ver por dónde va a ir con Caro Ramos es cuáles de estas cosas se van a estar discutiendo en el Congreso, repetimos, a partir de, suponemos, los próximos días. Habrá que ver si es este mes de diciembre o es en enero. Sería una particularidad bastante, muy con la marca Milei, pero no ha habido casi años, salvo alguna excepción, donde se discutan leyes acá en enero, pero repetimos, se verá. Estamos ante un cambio que recién está empezando. 10 de la mañana, 16 minutos, me dicen que tenemos un par de anuncios para hacer, me piden y yo cumplo. ¿Qué nota pedimos? Por favor, les digo, porque se está preparando Caro Ramos con el primer informe y lo estamos esperando a Solabarrieta. Vamos con Sabrina Selva, perfecto. Sabrina Selva, diputada de Unión por la Patria. Adelante. Nosotros desde el bloque de Unión por la Patria tuvimos reuniones previas, todos los integrantes del bloque, y decidimos encarar este proceso con mucha responsabilidad. Creo que la primera pauta de eso fue que como bloque, pese a ser la primera minoría del Congreso, respetamos la línea sucesoria presidencial y avalamos al presidente de la Cámara de Diputados que propuso el presidente de la Nación. No se fueron dando así consecuentemente las actitudes por parte del oficialismo. Los escuchaba recién a ustedes, esa incertidumbre, improvisación en un montón de cuestiones. Nosotros también como bloque de diputados y diputadas las tenemos al día de hoy. No sabemos si esos proyectos de ley van a estar ingresando en el día de mañana o no. No tenemos definiciones en torno a cuáles van a ser esas medidas. Sí, obviamente el compromiso y la responsabilidad de abordarlas y analizarlas a cada una de ellas sin entorpecer las modificaciones que el oficialismo quiere hacer, porque somos muy respetuosos de la voluntad popular, pero también queremos que este gobierno también sea consciente que el 44% de los argentinos y argentinas eligió otro proyecto y nosotros tenemos la responsabilidad también de defender esos intereses. Claro. Diputada, de lo que se escuchó hasta ahora, por ejemplo, ¿cree usted que hace falta una reforma impositiva, una reorganización del Estado, de la estructura del Estado y desregulación de algún tipo de medidas administrativas? ¿Cree que esas cuestiones de las que se hablaron deberían ser parte de leyes? Sí, es que en carácter general uno piensa que sí, incluso reitero, siendo respetuosos de que hay un gobierno que la ciudadanía avaló. Creo que es paradójico, estamos ante un gobierno que fue elegido por la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, que estuvo toda la campaña hablando de que era necesario hacer un ajuste fiscal, y nosotros, siendo respetuosos de eso, vamos a analizar esas medidas. Lo que sí no vamos a hacer es dejar de lado a quienes hoy sufren la realidad económica más que otros sectores de la sociedad, y estaremos tratando de defender esos intereses. Somos respetuosos, por ejemplo, de la modificación de la estructura del Estado. Yo en eso comparto que es el gobierno actual y el presidente electo quien tiene derecho a reconfigurar sobre todo el organigrama estatal acorde al funcionamiento que quiere este presidente llevar adelante.
Bueno, ahí está la palabra de la diputada Selva. Ahora, por favor, Ramos, vamos con el primer decreto, Ramos. Sí, vamos a repasar, Pato, lo que fue el primer DNU firmado por Javier Milei, el mismo domingo donde juró como presidente de la Nación, firmó este decreto que se publicó luego el día lunes en el Boletín Oficial. Hablamos del decreto 8/2023, se publicó el día lunes y lo principal, Pato, y es un poco lo que ya conocíamos, es que se reducen de 18 a 9 los ministerios. Durante la campaña, Milei había prometido... Para nosotros, Ramos, es una enorme tranquilidad. ¿Por qué? Porque acordarse de 9 es muy sencillo. De 18, Ramos. La verdad, yo creo que siempre había 4 o 5 que se olvidaban todo, me parece. Sí, en realidad hay que aclarar que... las áreas que abarcaban los ministerios que ya no van a existir son absorbidas por otros ministerios, que eso es lo que ahora vamos a repasar. A ver. Y te decía, Pato, que en la campaña Milei había prometido en realidad 8 ministerios, no 9. Pero el cambio fue en el de salud, que iba a ser secretaría bajo el ala de Capital Humano y finalmente termina manteniendo el rango de ministerio, que me acuerdo Macri se lo había retirado en su momento. Me acuerdo. No, era secretaría, no ministerio. Bueno, va a seguir siendo ministerio. Cuando también bajaron a Secretaría de Trabajo. Exactamente, con Jorge Triaca. Exactamente. Si no me Bien, vamos a la próxima placa. Vamos a ver en detalle los 9 ministerios y empezando por el que tiene todas las miradas puestas ahora encima, que es el de Economía. Luis Caputo, debutando ayer de alguna manera con estos anuncios, donde todavía no se conoce lo que es la letra chica. Economía absorbe... Perdóname. Ah, claro, ahí está eso. Absorbe el área de energía, no sé si me ibas a comentar eso. No, eso, claro. No, yo pensé que pasabas interior, pero no, claro. No. Flavia Rollones, ¿no? Flavia Rollón, eso es importante, Pato, porque también tiene un correlato acá en Diputados. Flavia Rollón fue secretaria de Energía nombrada por Massa. Sí. A través de un acuerdo con el gobernador Gustavo Sáenz de la provincia de Salta. Sí. Que Rollón siga en el cargo en un gobierno de Milei, bueno, también podría llegar a tener un impacto en diputados, porque vos sabés, Pato, que hay 3 diputados de Unión por la Patria que responden a Sáenz y que terminaron rompiendo con Unión por la Patria y formando este nuevo bloque con otros diputados que se llama Innovación Federal. Es una característica no solo del gobernador de Salta, sino de muchos, porque es un peronista casi partido provincial, ¿sabes? Sí. ¿No? Entonces, en su momento estuvo cerca de Macri, cuando el presidente Alberto Fernández, cerca de Alberto Fernández, como casi todos los mandatarios provinciales. Y ahora podría estar cerca de Milei a partir de esto. Y yo creo que sí, y ya el hecho de que 3 diputados rompan con Unión por la Patria y armen un nuevo bloque, bueno, te está dando una pauta de que por lo menos van a colaborar o que van a hacer una oposición, digamos, colaborativa, menos, ¿no? No va a estar alineado, no van a estar alineados con Germán Martínez. Creo que Claro, no. está bien. Creo que hasta Está el bien. momento no. Bueno, pasamos a Interior, que lo va a ocupar, ya lo ocupa Guillermo Francos, que absorbe también las áreas de turismo y de ambiente. El otro día hablando Esto con... era, uno era Lamens, el de turismo. Exacto. Efectivamente, sí. Bien, y Francos, el otro día hablando con un diputado que ya lleva varios años acá, decía, Francos es el hombre clave. Sí, claro. No solamente por la relación con las provincias, sino también es el nexo con el Congreso de algún modo, ¿no? El enlace, en su momento lo hizo Frigerio durante el gobierno de Macri, un Frigerio muy presente. Ahora Francos va a tener ese rol de negociador político, ¿no? Vos no estabas acá. Uno lo recuerda mucho a Francos, porque Francos en su momento puso en paréntesis su carrera política, diciendo que terminaba, que estaba incómodo con un montón de cuestiones, casi cierto cansancio moral. Lo que pasaba era que terminaba una carrera política, te diría 20 y pico de años, con roles en el Consejo Deliberante, con roles como diputado, siendo originalmente un hombre de Francisco Manrique del Partido Federal, después se acerca al radicalismo, y de acá se va con una carta muy dura, siendo diputado nacional, y empieza a trabajar en el sector privado. Y después del sector privado se reengancha con la política, siendo presidente del Banco Provincia con Daniel Scioli. Pero es un hombre que desde la ciudad de Buenos Aires a la legislatura y desde acá y desde su rol de empresario o trabajando con el Grupo Ornequian
los conoce a todos y todos lo conocen a él. Exacto, exacto. Sí. Es el tipo con más vínculo, con más teléfonos de toda Libertad Avanza, seguro. Sí. Totalmente. Sí. Bien, continuamos con Capital Humano, este nuevo ministerio. Esto sí es un tema. Que va a encabezar Sandra Petovelo y absorbe un montón de áreas muy sensibles, como las de trabajo, educación, desarrollo social, cultura y géneros. También iba a tener a cargo salud, que finalmente va a tener rango de ministerio. Bueno, Petovelo tiene un rol importantísimo. Bueno, algo de eso ya se anunció ayer con esta duplicación en algunas asignaciones, ¿no? Pero sin dudas el conflicto social está en la puerta, ¿no? Ya hubo, de hecho, algunos... Todo es áspero, este sector, ¿no? Todo es áspero. Trabajo, educación. Sí. Educación, la educación está en manos de las provincias, ¿viste? Sí. Desarrollo social, sí. Cultura y género. Sí. Es un tema muy ruidoso, Totalmente, cultura y género, claro. Totalmente. Infraestructura con Guillermo Ferraro, que absorbe las áreas de transporte y obras públicas, que también muchos anuncios de ayer pasaron por estas dos áreas, ¿no? Tanto transporte como obras públicas. En el caso de obras públicas, la idea de Milei en realidad es terminar con la obra pública, y en el caso de transporte, bueno, tiene que ver con reducción de subsidios y distribución más equitativa. Vamos a ver cómo continúan los 9 ministerios. En la próxima placa, cuáles son los que faltan. Seguridad, bueno, Patricia Bullrich... Estos no absorbieron a nadie. No absorbieron a nadie, quedan con las mismas funciones que hasta ahora. Seguridad, Patricia Bullrich. Justicia, Mariano Cunio Libarona. Ayer, Pato, Cunio Libarona hizo su primera gestión, digamos, su primer movimiento, que fue retirar los pliegos judiciales del Senado. Los que estaban... Los 60 eran, ¿no? Sí, más de 60 que estaban pendientes de tratamiento en el Senado, los retira. Y entre ellos, Pato, figuraba ni más ni menos que Daniel Rafecas, que fue... ¿Otra vez para procurador? No, lo retira. Ah, pero claro, o sea, retiraron el pliego que presentamos hace 4 años. Exacto. Ah, mirá el vos, pliego claro. que nunca se trató, que quedó frisado totalmente, nunca ni siquiera se trató en la Comisión de Acuerdos. Bueno, Cunio Libarona lo termina retirando y ahora hay que ver a quién proponen, ¿no? De procurador general. Y otro dato que se conoció ayer fue el decreto que incorpora como procurador del Tesoro a Rodolfo Barra. Sí, porque Barra no podía porque superaba los 70 años. Y hubo un decreto que lo habilita. Exactamente. Y atención que mira, a la AFI, sí, que va Silvestre Sívori, sí, junto con Rodolfo Barra. ¿Sabés cuál es el dato de Silvestre Sívori? Que es administrativista, como Rodolfo Barra. Porque todos los amigos míos que hacen información judicial te dicen que ese fuero, el fuero del derecho administrativo, va a ser decisivo, porque vas a tener mucho para litigar cuando entres a discutir privatización de empresas o no, sociedades anónimas o no. Un montón de cuestiones van a ser muy el derecho administrativo, que era en su momento en el menemismo, que acá miran muchas cosas del menemismo. Acá tenías a Roberto Dromi, que era abogado administrativista, y lo tenías a Barra. Bueno, acá Barra vuelve a estar, y también es Sívori en la AFI administrativista, y es un fuero al cual le prestan particular atención en estos tiempos de Milei presidente. Exactamente. Sí. Bueno, terminamos entonces el listado con Relaciones Exteriores, Diana Mondino, que también estuvo opinando sobre economía, porque bueno, ella es economista, entonces también le preguntan sobre Dijo ese una tema. cosa imposible de comprobar, que no tiene ningún sentido. Dice que le pagan planes sociales a los muertos. La verdad, sí, no tiene nada. Decime un dato, decime un nombre, no tiene nada, generás incomodidad estérilmente, no mueve el amperímetro, porque si le pagaste alguna vez a un muerto, eso no modifica el gasto del Estado. Y además esa cuestión, con el lío que vos tenés como canciller, con el lío que tenés Brasil, China, Estados Unidos, Israel, digo, si uno más o menos se acota su rol es mejor, pero bueno. Sí, creo que puede tener que ver con, no quiero decir inexperiencia porque no es el caso, pero por ahí falta todavía caer en la cuenta de que son funcionarios públicos, y cualquier declaración que realicen, por supuesto, tiene muchísima más envergadura que si estás afuera de la función pública, ¿no? Bueno, salud con Mario Russo, y finalmente defensa quedó Luis Petri, que junto con Patricia Bullrich integraron la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio. Continuamos con otros detalles que tienen que ver con 4 secretarías importantes que se redefinen de alguna manera.
Asuntos estratégicos depende de la jefatura de gabinete que está ocupando Nicolás Pose, y también las secretarías de Legal y Técnica, Comunicación y Prensa y General de la Presidencia tendrán rango y jerarquía de ministerio. Y por otra parte, jefatura de gabinete absorbe el área de Ciencia y Tecnología, que también es otra de las que deja de ser ministerio. Vamos con la última placa, que tiene que ver con un textual extraído del mismo decreto, que tiene que ver un poco con la línea argumental del gobierno, ¿no? Atento a la nueva gestión de gobierno, resulta necesario adecuar las disposiciones de la ley de ministerios y los objetivos planteados con el propósito de racionalizar y tornar más eficiente el actuar del Estado Nacional. Recordemos, Pato, que al tratarse de un DNU tiene que someterse, o debería someterse, a la revisión del Congreso, cosa que no está pasando últimamente. Esto depende de una comisión bicameral de trámite legislativo, que es la que revisa la validez o invalidez de los DNU, si se ajustan o no a lo que establece la Constitución, si ameritan los casos de necesidad de urgencia. Es una comisión que puede funcionar durante el verano, con independencia de convocatoria o no extraordinarias. Vamos a ver si la convocan, porque seguramente va a haber una gran cantidad de DNUs a ser firmados, y mientras tanto seguimos esperando los proyectos de ley que van a ingresar tanto por diputados como por Senado. Pero bueno, esto fue el primer DNU de Milei, modificando lo que es la estructura de ministerios. Perfecto, bueno, estamos en un rato con el primer invitado y hay una cuestión acá que tiene que ver con algo que se va aprendiendo en el ejercicio de el cargo, que es la cuestión mediática. ¿A qué me refiero cuando aparece alguna propuesta del oficialismo? Bueno, generalmente vos tenías voces que aparecen, voces cercanas, que aparecen rápidamente a respaldar los anuncios de un presidente, un ministro de Economía, un ministro del Interior. Bueno, hoy lo que vos estás viendo es que, claro, así se conformó La Libertad Avanza. Es una proeza casi personal de Milei haber llegado a la presidencia sin el respaldo de un partido histórico, sin el respaldo de los medios, un candidato nuevo. Bueno, y vos hoy lo que ves es que habló ayer Caputo y ves, no te diría que voces exageradamente críticas, pero tampoco son de elogio de lo que es el establishment de los economistas. Estoy leyendo definiciones de Martín Redrado, que dice que no es un plan integral, de Sebach, que habla de ajuste brutal, de Melconian, que también dice que van a padecer los jubilados. Esto es cierto. La mayoría de ellos estaban más cerca de Juntos por el Cambio, más cerca de Macri, otros más cerca de Massa, pero repito, ha aparecido Caputo y lo que uno busca para tener una idea de lo que está pasando, y no se encuentran demasiadas voces del oficialismo reciente que esté respaldando los anuncios duros del ministro de Economía, y ya ves a otros antiguos opositores pero opositores no duros, no la izquierda, no el peronismo, digo, estoy nombrando Redrado, Sebach, Melconian, que están planteando sí sus diferencias con lo señalado por el Toto Caputo, con otro dato. La cuestión central, casi meridional de lo que era la discusión de quién iba a ser el ministro de Economía de Milei, si iba a ser Caputo u otro, era la cuestión de las LELIQs, y te explicaban que dejaba de lado Milei la dolarización porque iba a atender la cuestión de las LELIQs de la mano de Caputo. Bueno, hasta aquí, por lo menos ayer, no hubo absolutamente nada sobre la cuestión de las LELIQs. Y ahora, un hombre, ¿cómo le va, diputado Zapata? ¿Qué dice? Muy buenos días. Un montón de cuestiones. A ver, y me interesa Zapata porque Zapata no es economista de profesión, pero es contador. Sí, contador, con los dedos, ¿no? Cuenta plata. Porque hay unos que son contadores así con la lengua y le hacen el cuento. A ver, primera cuestión, ¿qué le pareció el mensaje de Caputo? Estoy buscando voces de apoyo y encuentro poco, por eso. A ver, ¿usted qué dice? Bien, en medio de la ansiedad que reina tanto en la población como en la prensa y en algunos sectores empresarios, creo que lo de ayer de Caputo fue un esquema que da señales en el sentido de todo el mensaje de campaña de Javier Milei. Se apunta a bajar el déficit fiscal para que ese déficit no sea financiado con emisión monetaria,
que a su vez agrava muchísimo la situación de varios sectores. Primera pregunta al contador, que para esto es especial Zapata porque es número por número. La sensación que tengo yo, que no soy afortunadamente contador, porque sería muy dichoso, no sabe cómo lo envidia. Sí, digo, para manejar los números ustedes son rápidos, así que a veces me haría falta un contador que me cobre menos. Pero bueno, no. Los periodistas también. No, por eso, pero no, en serio, Sí. ¿sabés a qué voy? Sí. Digo, la sensación que yo tengo es que el déficit fiscal, que lo pretende reducir Milei en 5 puntos, me parece que hay cuestiones que son como para la tribuna, digo, eso de la pauta, que la pauta es un gesto político, está bien. Pero me parece, ¿cuál es para vos el elemento fundamental que más reduce el déficit fiscal de todo esto? ¿La obra pública, por ejemplo, o qué? Existen una serie de puntos que significan fuga y que hay que actuar con dureza para tratar de nivelar de la manera más rápida posible, porque así lo anunció en el mensaje que dio de la escalinata del Congreso. Acá no hay lugar para gradualismo, vamos al shock. Sí. Hay la razón en el sentido de que no se trata de un plan integral, pero a la población hay que comunicarle las medidas y demostrar que están en el sentido de la propuesta de campaña, porque lo que votó el electorado argentino es el rumbo que proponía Javier Milei, y cada una de las actuaciones o apariciones públicas de sus funcionarios, dando a conocer medidas acerca de hacia dónde está encaminando ahora la administración, tiene que ser congruente con lo que se propuso. Y yo entiendo que el mensaje de Caputo de ayer es congruente con lo que decía. Estamos en una situación, imagínense, el Jenga jugando las últimas instancias. Usted mueve una pieza y tiembla todo. Entonces hay que actuar con mucho cuidado y que establecer con claridad cuál es el orden de las piezas que se van moviendo. Y entiendo yo que tratar de achicar esa brecha irrazonable, realmente nunca vista, entre el tipo de cambio de importación y de exportación. Ahora, el dólar diputado, que uno una puede pregunta. Eso es una barbaridad, Sí. eso nos llevaba al Ahora, desastre una pregunta, total. porque la verdad, obviamente que yo creo que todo el mundo coincide en que era como insostenible la continuidad del déficit fiscal. Sí. Pero la pregunta es, gran parte del déficit fiscal tiene que ver con que, si no me equivoco, el 70% del gasto es intocable porque son o jubilaciones o planes sociales. ¿Es así que te queda solo el 30% para trabajar o usted cree que hay más tela para cortar? A ver. Hay muchos lugares donde se puede cortar el gasto público. Por ejemplo, cuando hablamos de las transferencias discrecionales, ¿qué es la transferencia discrecional y de dónde viene el recurso? A las provincias, dice usted. Claro, Sí. eso viene del dinero que le corresponde a la nación como recurso propio, derecho de exportación y renta de correo, como dice la Constitución, y la parte de la coparticipación, que ronda el 52%, que tiene que tener para los gastos ordinarios de administración y gastos corrientes, y ahí también se incluyen las transferencias discrecionales. ¿Qué ha pasado con las transferencias discrecionales? En vez de tener un criterio de distribución apuntado al desarrollo de una zona, o fortalecer alguna actividad, o atender las consecuencias de alguna desgracia, algún desastre natural, han tenido como mecanismo rector en cuanto a la selección de su destino el amiguismo, la militancia política o el alineamiento político o la perspectiva de la nueva elección. Y así es que muchas provincias como la nuestra, que han sido beneficiarias, la provincia de Salta, de las transferencias discrecionales, se ha transformado en una especie de triángulo de las Bermudas. Pues llega el dinero de la nación y nadie sabe dónde va a parar. ¿Por qué? Porque están muy bajos los estándares de transparencia en el manejo de la cosa pública. ¿Cuánta plata te pueden mandar por una trampa? ¿Qué te mandan? ¿Plata para pagar un mes de sueldo? ¿Plata para comprar un camión de bomberos? ¿Cuánta plata? ¿Cuál es el monto? En el caso de Salta puede haber rondado hasta un 10% del presupuesto provincial. Es una cuestión muy importante. Sí. Solo días antes de la elección provincial de Salta, le mandaron 300 millones de pesos, que era más o menos el costo del proceso electoral en materia fiscales. En la provincia se ve con mucha desconfianza el manejo de estas transferencias discrecionales, porque hay una distracción del dinero propio, recursos propios provinciales, para sostener una estructura política o hacer campaña, o la utilización de estos fondos. Otra cuestión que también se suspendió, la obra pública, aquella que no está iniciada, no se va a iniciar, y la que está parada tampoco la van a continuar porque ya está parada de antes. También tiene que ver mucho con la forma en que los gobernadores han vendido a la ciudadanía su buena relación con el gobierno y mostrarse como activos y grandes trabajadores en materia de obra pública. Cuando uno lee los convenios que se hacen,
en materia de obra pública. Algunos pueden ser que la nación licita y construye, o sea, que eso figura en la ejecución del presupuesto nacional, pero la mayoría son convenios que celebra la provincia de financiamiento de tal o cual obra, ¿no es cierto?, que se licita y se ejecuta y controla por la provincia. Entonces, lo que hay entre la nación es la asignación de recursos para un programa de financiamiento de una obra. Como no podía ser de otra manera, se anuncia como bombo y platillo, vamos a hacer tal obra, pero cuando uno lee la letra chica dice, las transferencias que se obliga al Estado Nacional solo se harán en manera que exista disponibilidad. Entonces, por esa razón, claro, la obra pública normalmente se plancha en el interior. Sí, diputado, hizo un detalle bastante importante del contenido. Ahora bien, a nivel general, la oposición reaccionó diciendo que estas medidas, digamos que el ajuste va a recaer fundamentalmente sobre la clase media y no sobre lo que Milei llamaba la casta, ¿no?, durante la campaña. ¿Qué le parecen estas consideraciones? Porque es un golpe al bolsillo también para buena parte de la población. Regularización y el golpe al bolsillo que sufrimos hoy, vamos a sufrir los próximos 6 meses, no es consecuencia de lo que anunció Caputo, es consecuencia de la inercia inflacionaria, de las medidas que tomó el ministro Massa y la falta de medidas paliativas o de contención. El hecho de haber mantenido un tipo de cambio con tanta diferencia entre lo que sería el conseguible, el dólar tangible que podríamos comprar y el dólar teórico, nos llevaba a que desde la producción, que se utiliza muchos insumos que no produce la Argentina, la producción agropecuaria, teníamos que importar pagando en las casas de comercio, por ejemplo, un herbicida, algún coadyuvante, con el contado con liqui, pero las exportaciones se liquidaban al dólar oficial, menos las retenciones. Luego, al último, inventaron algún dólar exportaciones que generaba otra asimetría, y toda la asimetría a la larga termina siendo injusta. Postergan alguna aspiración, condenan al pago de algo a las personas que no les corresponden pagar, pero solo llevan para mantener una especie de clima más o menos tranquilo que solo existe en la imaginación, porque cuando persisten en el tiempo estas medidas, se empieza a resquebrajar toda la estructura. Nosotros sufrimos mucho en el interior, particularmente en la provincia de Salta, con la producción tabacalera. Nosotros tenemos muchos problemas porque se utilizan insumos que no se producen en el país, que lo pagamos al contado con liqui, y nos liquida hasta antes de la medida de Massa de eliminar las retenciones de la economía regional. Teníamos un dólar de 300 pesos menos las retenciones. La medida que nosotros vamos emparejando, el tipo de cambio con que uno compra, con el que paga, entonces se empiezan a nivelar las ecuaciones económicas y hay otro panorama. El hecho de la devaluación, desde mi punto de vista, también tiene efecto en el Tesoro, porque ahora usted va a recaudar las retenciones sobre el dólar de 800 y el impuesto país sobre el dólar de 800. Entonces, eso tiene una medida indirecta de recomposición. Puede ser que aumenten retenciones, dijeron también, hace un tiempo, ¿no? Retenciones sobre las exportaciones no agropecuarias, porque las agropecuarias, las que hacen, digamos, el grueso de la actividad económica de nuestro país ya tienen, y la promesa del presidente Milei es sacarla, es obvio. La promesa no la puede cumplir de un día para el otro, no es un hada ni un mago que va a transformar la realidad. El primer objetivo, nivelar las arcas públicas, o sea, que no haya déficit fiscal, después reordenar toda esta trama de regulaciones que yo se la asimilaba al Jenga en las últimas etapas. Uno mueve algo, se puede caer toda la pirámide, y después se van dando señales de estabilidad, de cumplimiento, y lo que aumenta la credibilidad. Y eso creo que va a ser un gran incentivo para que emprendamos desde el lado de la producción las próximas campañas con más optimismo y con ganas de invertir. No, le digo, mire, a favor suyo, ¿no? Los otros días, ayer, hablaba con un dirigente de izquierda muy importante y muy formado, ¿no? Que yo le preguntaba por qué el fracaso de los progresismos, por lo menos en la Argentina, qué era lo que había pasado. Y él me decía una cosa, me dice, mirá, fíjate la diferencia que tenés con Brasil, por ejemplo. Vos con Lula podés discutir cosas, pero Lula tiene un banco central de 300.000 millones de dólares y eso no cambia con Bolsonaro o con Lula. No te cambia el manejo de la moneda en Uruguay, puede estar Boric o quien sea. No te cambia en Chile, en Uruguay con Pepe Mujica. La verdad, acá es una cuestión, la herencia que se le deja es una herencia muy, muy complicada, obviamente. Pero el problema, digo, la gente, ¿cómo cree? Porque la gente creía, me parece a mí, esto lo decía Andrés Malamud, cuidado que la gente creía siempre, cuando
te decía motosierra, que era motosierra para otros. Por eso le preguntaba Ahora, eso cuando mismo. digo, si viene el congelamiento jubilatorio y se te duplica el precio de la nafta y si te duplica el precio, triplica el precio de la luz, digo, Por eso, puede crujir, me además parece, es ¿no? un presidente electo con el 55% de los votos. ¿Cuánto va a durar ese apoyo cuando la gente empiece a ver que... Bueno, Y con una representación del 30 en el Congreso. Mire, yo no quiero hacer futurología y a pesar de mis años, lo que menos tengo es ¿Qué tiene usted, pesimismo. 50 y pico, ¿no? De edad. Más IVA. No, 66. Está, un chico. A Cinite ya lo alcanzo, don Méndez. Chico, sí, dale. A Cinite ya lo alcanzo. Dale, sí. No, yo soy optimista en el sentido de cuando uno busca ordenar las finanzas públicas, dando un mensaje de dejar librada la actividad privada a que el destino corresponda al resultado de su propio esfuerzo, que no haya un Estado que se apropie del esfuerzo de las personas, yo lo veo como un panorama alentador. Ayer no escuché... Usted me disculpa, ningún tipo de medida de congelamiento de jubilaciones. Al contrario. No habló de jubilaciones, ¿no? El Claro. ministro Caputo Ah. dijo que compensaba. Él le habló de que la inflación le perjudica a los que menos tienen. Nosotros, digamos, en la Argentina, por todo lo que hacemos, siempre se perjudica a los que tienen menos ingresos, porque lo impuesto al consumo, que es el centro, digamos, la mayor recaudación, que es IVA y una provincia de ingresos pregunta brutos, de contado, le pega. ¿vuelve el IVA al producto de la canasta familiar? Dios dirá, o Caputo dirá, ¿no? Eso lo tendrá que Claro. plantear por ley. Y tendrá Porque que la ley vence, no, pero esa ley, la ley del vence IVA... a fin de vence año, a ¿no? fin de- El claro, compra eso- sin IVA. Es un... Pero, a ver un momento. En A ningún ver. momento se estableció exenciones. ¿Sí? Era un decreto que establece el reintegro del IVA contenido en las compras de productos de la canasta básica. Entonces, no hace ni al objeto, ni al hecho imponible, ni a la tasa, ni a las exenciones. Hacen a un manejo financiero de la recaudación del IVA que dispuso la autoridad económica del país. Eso nunca fue una ley, nunca fue una exención, sino es un reintegro. Es más, yo hasta dudo, lo que dicen los gobernadores, que eso le afecta la masa coparticipable. No, momentito, primero se recauda y después se devuelve. Claro. Lo que se recauda ya está establecido en una ley cómo se distribuye entre las provincias, y si le han hecho el kikirimichi, como decimos nosotros, o sea, la trampa para sacarle los reintegros de la masa coparticipable, yo creo que hay buenos elementos por parte de la provincia para rechazar ese descuento. Esa manera que era electoralista de manejar la recaudación del IVA, evidentemente que calculo que tendrá algún tipo de cambio. Pero la compensación con la duplicación de la asignación universal por hijo, el aumento de un 50% de la tarjeta alimentaria es una medida paliativa a las consecuencias negativas que puede tener la necesidad de ordenar la economía y empezar a actuar sobre el déficit fiscal. Es importante que en materia de transferencias discrecionales, que dijo que no las elimina, pero se reducen al máximo, esas pocas que queden, sean solo llevadas adelante o transferidas a jurisdicciones provinciales o municipales en las que existan estándares mínimos en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción. Si no, es dinero para el Triángulo de las Bermudas. Una consulta, ¿tiene presente más o menos el precio, el valor del viaje en colectivo en Salta? Y el viaje en colectivo en Salta, la última vez que subí, costaba como 70 pesos. Pero Hace un tiempito hace que no sube, me parece. Ah, está. Sí. Sí. Por eso, debe estar bastante más, está. Pero bueno, no, porque esta es otra cuestión. ¿Cuánto está? Ah, 70, mira vos. No aumentó. Le comento. El urbano. Dejé... Mirá vos. Nosotros ya tenemos la tarjeta Saeta. Claro. Usted tiene la SUBE. Nosotros el federalismo le llamamos Saeta. Dejé el coche a hacer el service y me volví. Claro. Como correcto. toda mi vida me subía. Bueno, uno de los anuncios tuvo que ver con el reparto más federal, ¿no? De los subsidios. Y de medida, cuando uno empieza a analizar y a tratar de desentramar toda esta cuestión de subsidios, leyes contra leyes y Sí, cosas... ahora, pero perdóname, se al encuentra- contador le pregunto, Sí. vuelvo a la pregunta original. Yo digo lo que te dicen todos ustedes de cualquier signo, che, reducir el gasto del Estado es complicado porque tengo una masa que es intocable, que son jubilaciones
Y creo, bueno, después tenés salud, tenés universidad y planes sociales que razonablemente está atendiendo el gobierno de Caputo. Sí. Esto es así, no es tan sencillo. Claro. Porque si no, yo creo que ninguno de los presidentes y presidentas que tuvimos se han querido suicidar haciendo crecer esto. Me parece que debe ser complejo reducir el déficit fiscal, ¿o no? Por supuesto que es complejo. No le acabo de decir que estamos ante una situación de Jenga en las instancias finales. Claro. Uno mueve una pieza y se puede caer. El tema del desequilibrio derivado de una mala administración, quizás producto de que en la legislación argentina no existen normas sancionatorias para aquel administrador de la cosa pública que no alcanzase los objetivos que planea, o menos, o que administrase en contra de los intereses que está obligado a proteger, o sea, que va en contra de lo que establece el preámbulo de la nación argentina. Nosotros no tenemos un régimen sancionatorio para malas praxis en la administración, pero yo soy contador público, yo meto la pata, lo hago pagar a un contribuyente de más, o por hacer mal una planilla le caen de inspección, le determinan. Yo soy responsable. ¿Hay alguna legislación en esa materia? Que me saca mal un uñero, también tiene... Hay una legislación, en el tema de la administración de los clubes de fútbol. No te sale gratis. Pero en el Estado... Ir a hacer un desastre ahora, Nosotros nos acostumbramos y hemos crecido cuando íbamos a jugar la pelota a la cancha, rompe, pincha, pierde, paga. Claro. Si le rompía la pelota al dueño, ¿no es cierto? Se la tenía que poner. Ahora, en el Estado, en el único lugar donde uno no es perseguido por hacer desastre. No sé, un poco quizás por eso, por la cultura que se ha ido deformando a lo largo del tiempo de utilizar, que no haya reprimendas por la utilización de recursos públicos en beneficio de una fracción política o de un gobierno, en vez de que todo esté abocado a atender los servicios que demanda la población y que necesita. Quizá eso ha generado una cultura que ve a la política, el ejercicio de la actividad política como impune. Hay que empezar a transitar un camino de corrección y volver a la fuente, volver al espíritu original de la organización nacional, que los administradores son responsables, mucha gente de honor, hasta se suicidó por desatinos en la administración de la cosa pública, en fin. Yo creo que se inaugura una nueva era. Yo estoy totalmente esperanzado de que podemos alcanzar objetivos medianamente posibles y que pueden mejorar la calidad de vida nuestra, pero en el camino, por supuesto, como dijo Milei. El diputado López Murphy es amigo de esos adjetivos rimbombantes, una palabra de la década del 60, rimbombantes, pero bueno. Pero él dice que el ajuste anunciado por Caputo es estremecedor. ¿Viste? Vos lo lees y pide un poco más de aire acá. ¿No? Exactamente. La palabra estremecedor. Pero bueno, él dice que la situación es por eso, pero es todo un tema López Murphy, porque él se va a acordar, ella no, que es más chica. Pero López Murphy dice que hay el doble de jubilados y el doble de empleados públicos que cuando él le tocó ser presidente en el 2001, que duró muy poco, porque él dijo que había que reducir el presupuesto universitario. Nada, porque el radicalismo era como un sostén básico de Fernando de la Rúa. Por eso digo, ¿no? En aquella época yo era gerente general de la Cámara de Tabaco de Salta cuando asumió el Ministerio de Economía don Ricardo López Murphy. Y bueno, las medidas que puso, yo lo considero en su momento razonables, fueron muy rechazadas. A nosotros nos tocaba la producción, pero nosotros siempre llegando y explicando la naturaleza, lo que es la explotación tabacalera en cuanto a productos con ingresos de divisa, empleo, la poca posibilidad de ser sustituido y también el poco consumo de tabaco que se hacía acá. Bueno, nosotros siempre hemos podido explicar la existencia de este sistema de precio de pago diferido a través de una especie de fideicomiso que es el Fondo Especial de Tabaco. Pero eran duras las medidas de López Murphy y quizás si se hubiesen sostenido en aquel momento no hubiésemos tenido este destino. Yo considero que si lo hizo López Murphy con el respeto y la consideración que tengo hacia sus cualidades morales, intelectuales y profesionales, si hubiese respetado lo que él proponía, probablemente la Argentina no hubiese entrado en la hecatombe que representó después en términos 2001, teóricos, ¿no? Yo creo que puede ser, es una opción, ¿no? Sí. El tema es que, ¿sabés qué resulta muy complejo política y socialmente? Que te pidan ajuste, esfuerzo, sacrificio y que vos sabés que lo pagan otros y no el que lo está diciendo. Este es un tema, la verdad. Me tengo que remitir a la Revolución Francesa para encontrar otro camino. Pero que acá vos te digan, che, hagan esfuerzo, que está bien hacer esfuerzo. Yo ya vengo a hacer esfuerzo, hacelo vos al esfuerzo. Mire. Yo sé que no alcanza después, pero me parece que a veces es el principio que la cuestión no funcione. Y claro, mire, un poco eso es lo que representó la ley
el cambio en el impuesto a las ganancias, que lejos de cambiar el mínimo imponible o hacer desaparecer la tributación en la cuarta categoría, se trató de incrementar el piso exento, que está en el artículo 26 ahora, era el 20 antes de las elecciones, exenciones de impuesto a las ganancias a 1.700.000. En esa misma ley, que yo voté en contra, y le voy a decir por qué la voté en contra, se crea una cuestión que le llaman impuesto cedular. En realidad es un impuesto a los altos ingresos. El que ganase más de 1.700.000 pesos paga este impuesto, cuya escala está fijada en salarios mínimos, o sea que no necesita después corrección. Pero establece exenciones para miembro del Poder Ejecutivo, del Secretario de Estado para arriba, diputado, senador. ¿A eso no les corresponde? Eso no paga. Claro. Entonces, como dice el dicho, puñalada en panza ajena no duele, amigo, ¿no es cierto? No sé, ¿cómo puede ser que desde la clase política exijamos sacrificio a la población? Sacrificio que no estamos dispuestos a pagar. Muchas veces yo critiqué el sistema de retención a las exportaciones, que de acuerdo al índice FADA, en algunos casos llegó al 70-72% de la renta agrícola que se la lleva el Estado. Yo siempre sostuve que para como diputado votar un incremento en la tributación a las personas que ya están pagando el 70%, por lo menos tengo que decir, yo pago el 71%, pagar más que lo que estoy exigiendo a la población que pague. Pero en la Argentina, como le digo, puñalada en panza ajena no duele. Ahí estamos, el diputado Zapata, hombre de la provincia de... Escúcheme, soy de Salta y hago falta. Ya sé. Bueno, diputado, muchas gracias. Pero el agradecido soy yo, don Méndez. Bueno, estamos con Caro Ramos nosotros, la pausa, ya venimos. Gracias. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Siempre he ratificado que DipuTV, ustedes no se dan cuenta, son una fuente de discusión política. Yo no me daba cuenta hasta que después de un reportaje me llaman del interior, dicen, ¿quién nos ve? Bueno, bien, gracias. Gente lo ve la discusión política y hace a la discusión democrática hacia que adelante, y mucha suerte a ustedes también. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes, 23 horas. Mundo Villa, martes, 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Otra emisión de Todo Cultura.
mis fotos básicamente es intimidad. Lo que me gusta mostrar es lo que la gente no puede ver. Es lo que siempre la gente se nota mucho. Y sobre todo las muestras, porque, por ejemplo, ves una foto y se pegan a mirar, no sé, qué dice la pared. Claro. O te preguntan qué hace ese changuito ahí, no sé, en esa foto. Si querés ver los detalles. Claro. A ver si le descubrís alguna cosa. Tengo algunas fotos de recitales, pero no me gustan mucho las fotos de recitales. Hay fotos realmente muy atractivas y muy... a ver, el público también se encuentran con momentos tristes, ¿no? Sí. Con momentos que también se pueden relacionar con distintas situaciones. Hay una foto ahí que, por ejemplo, aparece una grieta, es decir, sí. hay momentos que tienen que ver con la ecología, esa grieta responde a la ecología, pero bueno... Tiene múltiples también significancias. Puede tener múltiples significados, acepciones. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Coagenda. El abordaje de la problemática de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros es, como vos dijiste, un área de estudio interdisciplinar. O sea, nosotros estudiamos el ambiente, el ecosistema desde el punto de vista biológico, físico, químico, pero como sabés, los ecosistemas costeros son los sitios en donde habita un enorme porcentaje de la población. Vos recién mencionabas esto de los tips y tal vez el contenido de mi cuenta, que en un principio, que arrancó en el 2019 y hasta ahora siempre estuvo bastante vinculado con el cambio de hábitos, lo que podemos hacer desde nuestro lugar, lo que hablábamos recién, o la vez pasada sobre la industria de la moda. Y este año, yo creo que ya desde el año pasado estoy teniendo una tendencia a empezar a abordar un poco más los temas macro, pero este año es como que la coyuntura se impuso y no puedo hablar de nada que no sea esto. Ecoagenda, jueves 23 horas. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Decirle respecto a Diputados TV que muchas veces he respondido a la invitación que ustedes me han hecho, siempre he sentido un trato muy cordial, muy correcto, muy ecuánime. Yo miro Diputados TV cuando suelo estar en el despacho y veo que allí pasan las opiniones de todos los bloques, de todos los diputados, de modo que en general me parece que brindan un buen servicio, no a la Cámara, sino a la comunidad, que tiene la oportunidad a través de Diputados TV de escuchar todas las voces y todas las opiniones. Bueno, estamos en este tramo de la primera mañana y vamos con un diputado de la Libertad Avanza, el diputado Mayoraz, que decía lo siguiente, a ver. Yo conocí a Javier Milei en febrero del 2022, él recién había sido electo diputado nacional y cuando él decide emprender este camino de ir a la presidencia de la Nación, empieza a armar en todas las provincias. Yo vengo de un partido que se llama Vida y Familia, es un partido provincial, 4 diputados provinciales y
A nosotros nos atrae, dentro del ideario que tiene Javier Milei, lo primero que nos atrae es su posición clara y férrea en defensa de la vida del momento de la concepción, que era uno de los puntos para nosotros importantes, la protección de la familia, el derecho de los padres a educar a sus hijos, la libertad religiosa, el derecho de propiedad, la libertad de expresión, todos principios que nosotros sosteníamos de nuestro armado político, nuestro recorrido político en la provincia de Santa Fe. Yo era diputado provincial, terminé mi mandato ahora el 9 de diciembre, y entonces cuando nos juntamos con Javier en un bar y después tuvimos sucesivas reuniones con él, con su hermana Karina, teníamos una adhesión en estos puntos que para nosotros eran centrales, y así junto a Romina Díez, que es otra diputada nacional que ingresó ahora, ella representando al sector de los libertarios y yo representando más bien al sector de los conservadores, armamos toda la provincia de Santa Fe, y eso nos permitió tener una muy buena elección en las PASO, en las generales y también en el balotaje, donde siempre Javier Milei fue el ganador en todos los niveles. Bueno, ahí está, ¿no? La verdad me parece que es como una síntesis de este fenómeno que es todavía un fenómeno en desarrollo, es como muy difícil de aprender todo lo que tiene que ver con Javier Milei, porque el diputado Mayoraz lo contaba. El diputado Mayoraz es representante y diputado provincial de un partido, Vida y Familia, que es un partido muy acotado en una provincia que, bueno, es una provincia marcada en su historia esencialmente por tres partidos: por el peronismo, por el radicalismo y por el socialismo. El socialismo ha sido muy fuerte, el socialismo de Esteves Boero, tanto que hubo gobiernos por 3 etapas consecutivas, 12 años, ¿no? La verdad que en ese marco y con esa cuestión que eso marcó la vida política de la provincia durante 40 años. Se alternaron, ahora está Puyaro, que es el primer gobierno radical de aquellos años de los 80, donde había dirigentes como Usandizaga o el Changi Cáceres, pero después era casi una convivencia bipartidista del peronismo con el socialismo, porque el socialismo, antes de llegar a la gobernación, desde siempre, gobernaba la ciudad de Rosario, que es la mitad de la provincia, con Hermes Wiener, hizo profundas transformaciones en materia de salud, el socialismo. Digo, con esa historia de 40 años, Caro, la verdad que haya aparecido la figura de Milei, y Milei tirando para arriba con candidatos como Mayoraz, que viene de un partido Unión y Familia, es, yo que conozco la provincia, es un hecho absolutamente transformador. Y la verdad, y sin aparato partidario y sin respaldo de los medios. Totalmente. Es una cuestión. Y además, la otra cuestión, fíjate que extraña síntesis y combinación de que él dice: yo soy conservador, soy del partido Vida y Familia y cierro con una candidata libertaria. Digo, hay que procesar eso, es una masa donde mezclamos de todo. Y surge esto de, bueno, Milei, como vos decías, Milei presidente con el 55%, y estas apariciones que la verdad, vos mirabas lo que pasaba con Milei, por ejemplo, en Rosario, capital del narcotráfico. En el Monumento a la Bandera, sí. Claro, pero después, cuando vos veías el voto, era una cuestión que vos ya decías, che, esto viene como muy pesado. Había como un gráfico que dividía Rosario en 3 partes. Sí. La parte más cercana al Monumento de la Bandera, que es el sector económicamente alto, ahí ganaba el PRO. En el sector de clase media ganaba Massa, en el sector popular, Javier Gerardo La Milei. periferia, digamos. Exactamente. Y después lo otro, que es un fenómeno que no mira edades, porque primero dijeron es una cuestión de votantes menores de 30 y de Capital Federal. Bueno, eso se fue extendiendo. No, quedó demostrado que atravesó por eso, pero además esto, ¿me entendés? Porque digo, te enamora como libertario, que te dice que la justicia social es una aberración, pero te capta a un diputado como Mayoraz, que yo estoy pero convencidísimo que es un hombre de la Iglesia Católica. Claro, claro. Y uno de los preceptos de la Iglesia Católica es que justamente la justicia social es como una cuestión esencial en la doctrina. Y él te dice que es una aberración. Y conviven.
¿viste? Bueno, es parte de la libertad que pregona el espacio, ¿no? Totalmente, porque claro. Justamente cuando ves opiniones contrapuestas dentro de la Libertad Avanza, lo que decís es, acá no hay bajada de línea, cada uno puede opinar libremente, es parte de la, te diría, de la ideología o de la concepción que tienen ellos, ¿no? Es interesante de a poco empezar a conocer los perfiles de los diputados. Totalmente. Uno va caminando por la Cámara, ¿no? Los que transitamos habitualmente y se cruza con diputados, muchos todavía no los conocemos. No, claro. Otros de a poco, muchos lo que me dicen es, recién nos estamos instalando. Porque además tienen un tema que es el siguiente. En el radicalismo y en el peronismo había un cursus honoris que casi siempre vos estabas forzado a conocerlo. Enseguida, Marco Giorgetti, vos estabas casi obligados a conocerlos, porque en el peronismo tenían origen muchos en el mundo gremial y después desembocaban acá, o venían del mundo empresario. Exactamente. Sí. Y ni el radicalismo eran todos dirigentes universitarios, claro. Y eran autoridades partidarias. Salvo en el 83, que vos no conocías a nadie, después medianamente decía, este viene de tal lado, y se iban reciclando los nombres, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó con dirigentes como Mario Raúl Negri, dirigentes como Eduardo Valdés, digo, los iba con Graciela Camaño? Exacto, vos veías renovaciones parlamentarias, pero dentro de todo eran nombres conocidos. Totalmente. Acá es realmente inédito, la verdad que sí, y bueno, es todo un ejercicio, ¿no? Para nosotros... Sí. Y para ellos también, porque te decía, muchos todavía se están acomodando, están consiguiendo despachos. Viste que el tema de los despachos es toda una novela. ¿No hay 257? Y sí, pero hay algunos muy codiciados. Sí, esa pelea en el Senado es a suerte y verdad. Totalmente. Bueno, no, en diputados también. Palermo chico te puede tocar el tercer Hay oficinas exactamente muy preciadas. Bueno, las del tercer piso habitualmente las ocupa, hablo del Palacio, los bloques. ¿no? Las del tercer piso son para el peronismo, segundo radicalismo. No sé qué va a pasar con la Libertad Avanza, dónde va a ir a parar. Había una que en su momento conocía del peronismo que lo ocupaba Díaz Bancalari y después Máximo Kirchner. Bueno, esa fue la más disputada, te diría, de los últimos años. El Cuervo Larroque en algún momento. Exactamente. Y eso, perdóname, ¿no? ¿Quién está ¿y dónde está la Libertad Avanza? Por eso, bueno, se están ubicando todavía. Pero el jefe de bloque, ¿sí? Claro, le corresponde es Oscar tercer piso. Vamos a ver, porque Unión por la Patria sigue siendo primera minoría, ¿no? Bueno, ahí estamos. A ver, saludamos a las 11 de la mañana, 10 minutos, al señor Marcos Giorgetti. Marcos, ahí estamos. Buen día para ambos, un gusto. ¿Cómo anda, Giorgetti? Bueno, cuente todo lo que sabe, que yo lo leo a Giorgetti muy activo en las redes. Es un trabajador desde temprano. Tampoco tanto, Y dice cosas tremendas en las redes. Bueno, Marcos, ¿por dónde empezamos? A ver, decime una cosa. Ayer estaba escuchando muy atento, El tema de los despachos es la novela de todos los eneros. Sí. Y decime, ¿puede haber algún proyecto en materia previsional o jubilatoria? ¿Puede haber algo, te parece o no? Bueno, ayer estuve siguiendo los anuncios, obviamente, del ministro Caputo. La última, si no recuerdo mal y si no leí mal y no busqué mal, la última modificación que hizo en su momento el gobierno de Alberto Fernández también había sido por decreto, pero con el compromiso de de instalar el debate en el Parlamento, cosa que se hizo con una bicameral que presidió Marcelo Casareto, y salió una nueva movilidad jubilatoria reemplazando la que había quedado del gobierno de Cambiemos, pero en el medio hubo una transición con decretos del Poder Ejecutivo. Hay que ver si esa discrecionalidad que pretende utilizar el gobierno de Javier Milei vía decreto se instala y queda para toda la gestión, o si asume el compromiso de enviar ese debate al Congreso. No está claro porque, a decir verdad, uno ha hablado con diputados y siguiendo la línea de la novedad que implica este bloque de nuevo oficialista de la Libertad Avanza, de los nombres que hay, que tienen poca experiencia parlamentaria, ninguno sabía decirte de qué iba a consistir este paquete de leyes. Claro. Que en principio iba a entrar esta semana y ahora ya hay que hablar que va a ingresar recién la semana que viene. El principio de las leyes. Saben que no va a ser una única ley y que va a haber algunas cuestiones que van a entrar por diputados porque así y lo demanda el reglamento, y otras que van a ir por el Senado. Pero es todo lo que saben.
Y te hago una pregunta, una consulta, perdóname, una consulta... De los ejes temáticos. Sí, una consulta para los dos, porque acá está en discusión cuál era la idea de Macri en su momento de impulsarlo a Ritondo, la idea de Milei de decir, no, está en línea de sucesión y pongo a gente mía. Porque, a ver, si bien en alguno de los paquetes que anunció ayer Caputo, lo que yo veo en las opiniones de los economistas vinculados a Juntos por el Cambio, hablo de, por ejemplo, Martín Redrado, que era funcionario de Larreta, hablo de Sebach, hablo de Melconian, que trabajaban juntos en un proyecto también para Patricia Bullrich, ninguno de ellos se deshace en elogios para el plan de Caputo. Y tienen diferencias históricas con Caputo porque te dicen, Caputo es un trader, Caputo es un financista, no tiene la mirada de un macroeconomista. Digo esto porque si llegan los proyectos que hay que esperar, no de Unión por la Patria, que previsiblemente puede votar en contra, pero que hay que esperar del PRO, de la coalición cívica, de los radicales, te van a acompañar... Te sumo un economista, si querés. ¿Cómo? Te sumo un economista que me llamó la atención. A ver, ¿quién? Eduardo Yeyati. Sí, ¿no? Levi Yeyati, claro. Radicalismo. Radical, claro. ¿Qué dijo? No había muchas alternativas. Si hubiese gobernado Juntos por el Cambio hubiésemos propuesto algo similar, dice. A 2 días del gobierno, no es tiempo de criticar prematuramente. Está bien, bueno. Que quizás te puede dar una línea del tono de oposición razonable que puede llegar a tener cierto sector está bueno del eso. Radicalismo. Lo que yo pregunto es... Uno, por lo que he hablado, entienden que los votos van a aparecer. Esa es mi pregunta. De oposición razonable. Sago, Milei y Villarruel tienen que estar relativamente tranquilos de decir, salvo los votos del peronismo, en los otros son 150 y la izquierda... tenemos que tener cierta tranquilidad que vamos a conseguir 129. Por lo menos, esa es mi Pato, pregunta. te diría, en esta primera etapa del gobierno, ¿no? Acaba de ser electo Javier Milei y tiene como ese changüí, dicho coloquialmente. No, claro. Donde, bueno, por ahí la postura termine siendo, bueno, facilitemos esta primera etapa del gobierno. Yo no sé si esto se va a poder sostener en el tiempo, porque de hecho la advertencia de Ritondo en su momento fue vamos ley por ley. Así que vamos a ver, ¿no? No, yo coincido con vos. Dale, yo sabés que creo... A ley por ley... Sí. ¿A la ley por ley qué? No, a ley por ley, y respondiendo también a la pregunta que hacías, Pato, le agregaría que en la discusión de las leyes que lleguen al Congreso, le agregaría el artículo por artículo. Ese me parece que va a ser el tono del debate, según lo que he hablado con varios referentes económicos de los bloques que antes conocíamos como Juntos por el Cambio, que pueden ser los que den los votos, artículo por artículo. Si ninguna de las reformas incluye algo, alguna etiqueta, pongámosle, algo que etiquete a la ley, que sea invotable, léase una reforma que contenga una reforma constitucional, en general se aprueba y después se discute artículo por artículo los detalles y la letra chica de cada uno de las iniciativas que envíe el Poder Ejecutivo. Me parece que viene por ahí la línea. Está, porque además yo sabés que digo que no sé si tienen algún margen político y alguna licencia social la gente del PRO y la gente de la coalición cívica para votar en contra de los proyectos. Creo que de pronto, si vos decís, no, yo no estoy de acuerdo y voto en contra, creo que el propio votante de Milei con el 54% se te puede enojar, porque me parece que el voto era, como dicen ustedes, de un respaldo. Después, si querés disentir en alguna cuestión, disentí. Pero creo que no tienen mucho margen para no apoyar al comienzo. Claro, puede ser, sí. Y en esa situación hay que ver cómo empieza, esto no lo sé, hay que ver cómo empieza a traccionar el grupito de 10 o quizás diputados dentro del PRO que están con Patricia Bullrich, que van a decir, van a expresar posiciones a favor de las distintas leyes que lleguen de parte del Poder Ejecutivo, cómo corre eso al resto de la oposición, lo que antes conocíamos como los halcones, que hacían mucha presión al interior de Juntos por el Cambio y que movían después los votos
mayormente hacia la negativa de las iniciativas que enviaba el Frente de Todos. Hay que ver cómo sucede esa situación interna en los bloques de la oposición, no estando ya junto por el cambio como lo conocíamos, ¿no? Sí, quería agregar, porque en realidad antes de la discusión de las leyes, Marcos, vos lo sabés bien, está la discusión por el reparto de poder, ¿no? La Cámara ya está configurada con los bloques, pero resta ver, bueno, por ejemplo, cómo van a quedar conformadas las comisiones, quién las va a presidir, si Unión por la Patria, que va a ser la primera minoría, le va a ceder a la Libertad Avanza la presidencia de las principales comisiones, cómo quedarían integradas hacia adentro. Eso ya se definió en la preparatoria, donde se estableció el sistema DONT, que va a regir por la distribución de bloques. Pero bueno, la discusión por el reparto de poderes previa, ¿no? Es el precalentamiento, te diría, a lo que es la discusión legislativa. Sí. Sí, te sumo algo. Hoy va a pasar lo mismo en el Senado, ¿no? Se va a votar lo mismo en el Senado en una sesión preparatoria, dándole las facultades a la presidencia provisional para la conformación de las comisiones. También va a haber acuerdo entre la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio para votar eso, distinto a diputados, que fue con el apoyo del peronismo. Y dadas esas dos situaciones, resuelto en diputados y en Senado, a mí lo que me interesa saber es qué va a pasar con la bicameral de trámite legislativo, que es la comisión bicameral de DNU, donde la Libertad Avanza en principio tendría una sola banca, aportada por el número que tienen diputados, de 18 miembros, ¿no? Que tiene esa comisión. El resto va a ser todo bloques opositores. Asumo que la presidencia de esa comisión no la va a tener. ¿Y qué estrategia va a tener en esa comisión la oposición? Ya empezamos a ver los primeros DNU. Hoy tuvimos dos más, uno muy importante que es que modificó los requisitos para ser procurador del Tesoro. Exactamente, para que ingresara a Barra, ¿no? Efectivamente. Eso se hizo por DNU, va a tener que venir a la comisión bicameral, y también se modificó el tema de la AFI. Sí, también. Que dispone una intervención con un cambio profundo. Sí, y perdóname, y vuelve la asignación de recursos a la AFI, recursos reservados. Eso es un cambio. No me parece que ese sea un tema que el peronismo vaya a mirar de costado. Sí, coincido. Me parece a mí porque la estrategia de la comisión bicameral puede ser que no funcione. Los oficialismos suelen tener esa estrategia, que no funcionen, que queden todos los DNU validados porque nunca se rechazan. Ha pasado en los últimos 2 años prácticamente esa situación, que vimos que no se ha convocado a la comisión, pero ahora va a ser mayoritariamente la oposición la que tenga número en ese cuerpo, y me interesa, no tengo la respuesta, ver cómo funciona. Bueno, ¿sabe qué puede pasar, Marcos? Una opción puede ser que en 3 o 4 meses, con las fuerzas del cielo, la verdad lo digo, no, en serio, escúchame, imagínate un escenario donde empieza a bajar la inflación, donde hay cierta conformidad social. Está siendo muy optimista. No, bueno, pero uno tiene que mirar el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Yo creo, la verdad, que si se complica y eso no lo aprobará nunca. Pero me parece que puede aprovechar eventualmente algún buen momento el oficialismo para decir, che, la cosa viene bien, levantemos la mano. Si la cosa viene bien, a nadie le va a preocupar votar la prórroga Barra y la prórroga la AFI. Y si la cosa viene mal, van a estar enojados por otra cosa y no por eso, me parece, ¿no? Sí. Si la cosa va bien, el bloque de la Libertad Avanza va a ir sumando algunos aliados también corriendo el año. Sí. Bueno, y decime una cosa, Marcos, lo del Senado hasta donde vos sabés, ¿es mérito de Victoria Villarruel? ¿La ayudó alguien? ¿Hubo alguna movida de los radicales? ¿Qué pasó ahí? Sí, hasta ayer el acuerdo se había logrado entre Victoria Villarruel, de la Libertad Avanza, y Juntos por el Cambio, que todavía sigue unido en el Senado, con apoyo del PRO y de los radicales. Ahí hay una disputa que se empiezan a meter las provincias, a diferencia de la Cámara de Diputados, con el tema de la definición de la presidencia provisional. La Libertad Avanza comunicó, cuando se designó también a Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados, a Francisco Paltroni, que es un formoseño, y obviamente es una de las provincias en donde gobierna el peronismo, Formosa, donde tiene mucho peso en el Senado José Mayans,
y en principio empezaron a surgir rumores. También no solamente esta situación, sino también una situación interna en la Libertad Avanza, según tengo entendido, donde no terminaba de cerrar, el debate no terminaba de cerrarse. No sé si no terminaba de cerrar el nombre de Francisco Poltroni, sino que no terminaba de cerrarse el debate interno sobre esa designación. La discusión puntual ayer es si correspondía o no hacer una sesión preparatoria en esta fecha, estando en sesiones extraordinarias. Fue un debate reglamentario, para el peronismo no se debía hacer ahora, sino en otro momento. La interpretación de la Libertad Avanza más Juntos por el Cambio es que las sesiones preparatorias están dentro de las sesiones para el ordenamiento del Senado, y eso está permitido en el reglamento. Se va a votar y va a ganar. Va a ser una victoria de Victoria Villarruel, logrando el acuerdo conjunto por el cambio, y va a imponer número por sobre Unión por la Patria. Sí, yo coincido, Marcos, con lo que decís. Agregaría que si bien el de ayer fue un debate reglamentario, obviamente que tiene un trasfondo político, porque Mayans en la previa lo que dijo fue: no corresponde que la Libertad Avanza tenga ese cargo porque nosotros somos primera minoría, esto no pasa en ninguna parte del mundo. Dijo, esto no es una posición personal, nuestro bloque tiene esa posición, con lo cual yo te diría que en el fondo en el fondo lo que el peronismo lo que el peronismo quiere es quedarse con ese cargo, cosa que parece difícil, ¿no?, a esta altura, pero es lo que ha manifestado Mayans de manera pública, ¿no?, más allá del debate reglamentario, que es cierto que ayer se dio. Así es. Sí, y decía, contradiciendo incluso a Cristina Fernández de Kirchner, y ahí está la disputa entre el peronismo de las provincias, el peronismo federal, y el kirchnerismo también, que salió rápidamente a expresar una línea en el Senado, y la provincia marcando la cancha, como diciendo, mostrando su peso también de decisión en la Cámara Alta. Está también esa disputa interna en el peronismo, claramente. Una última consulta. Esto sería teoremazo de Baglini, ¿no? Teoremazo. Porque algunos colegas, particularmente, yo lo escuché en varios lados, pero particularmente el diario Los Andes, está indicando que vuelve al tratamiento de ganancias a el Congreso, ¿viste? Y digo, esto ¿el impuesto a las ganancias? ¿Sí? Exactamente. Y digo, esto es teoremazo, porque hay que recordar que el que lo derogó fue Massa, en una foto que era una fotazo para Massa, o fotaza, donde estaban desde Miriam Bregman hasta Milei votando la derogación de ganancias, ¿no? Y donde estaban votando en contra el PRO, justamente porque decía que te desfinanciabas. Donde hoy, por ejemplo, también había economistas cercanos a Patricia Bullrich que dicen: nosotros estaremos de acuerdo con el regreso porque creemos que es un impuesto progresivo, es un impuesto que cae sobre la gente que más cobra. Bueno, están indicando la posibilidad de que vuelva a ganancias. Lo escucho, señor. Se sumó alguien de Unión por la Patria también a esta situación, que fue Juan Grabois, que en su momento el Frente Patria Grande no estaba tan de acuerdo con el proyecto, y logró un bono compensatorio para los trabajadores informales, que finalmente de esa manera... Grabois pensó lo mismo. Mira, es la tercera coincidencia, porque hablaron 3 o 4 veces. Primero habló Milei con Grabois cuando lo agraviaron en el restaurante, en el bar de Palermo. Después Grabois con Milei cuando le tiraron un botellazo. Y después Grabois elogió la reducción de la pauta pública para los medios, y ahora no tenía no tenía esta cuestión de que él también apoya la cuestión de ganancias. Esto, digo, sería raro, porque bueno, Milei lo votó expresamente, y Milei te dice que cualquier impuesto es permisivo, ¿no? Y que es pernicioso, perdón. Sí, y el impuesto a la ganancia, como decía vos, tiene que pasar por el Congreso y tiene que ingresar por la Cámara de Diputados. No se pueden hacer modificaciones tributarias vía decreto ni vía DNU, así que le corresponde por ley al Congreso esa materia, y ingresa por la Cámara de Diputados. Así que vamos a tener el debate inicial en la Cámara Baja del tema ganancias, como decías vos, de esta reversión, le llaman, de las modificaciones al impuesto a las ganancias. Sí, ¿qué te digo una cosa? Sería otro problemazo para los sectores medios, porque esto es, si vos vas a tener aumento del transporte, aumento de la nafta, y vas a tener en muchos casos salarios congelados,
y encima vas a tener que pagar ganancias, te digo que es una cuestión complicada para el 2024, ¿eh? No empezás bien. Hay que prestar atención al proyecto que llegue, en dónde ponen el límite, si lo congelaron desde la última vez que lo votaron o si lo actualizan con todas las devoluciones que hubo en el medio. Ahí está. Porque es importante ver a cuántos trabajadores termina incluyendo esta reversión, que es una reversión porque no es volver a poner un impuesto que se eliminó, porque el impuesto a la naranja no se eliminó. Lo que se eliminó exactamente. Es para un sector nada más. Exactamente. Hay un error ahí que se suele decir que se eliminó el impuesto a la naranja. El impuesto a la naranja no se eliminó. No. Lo que se hizo fue quitar la cuarta categoría, con algunas excepciones como los funcionarios públicos en su momento. Ahí está el trabajador Marco Giorgetti. Caballero, muchas gracias. Buenos días y hasta cualquier momento. Chau, chau. Abrazo para ambos. Chau, chau. Muy bien, quedan segundos para las 11:30. Gonzalo Solaberrieta. ¿Para dónde vamos, Solaberrieta, diga? Buen día, Pato, para vos y para Caro. Vamos a hablar de un proyecto que presentó Alejandro Vilca, el diputado de la izquierda, que tuvo el acompañamiento, lógicamente, de Nicolás del Caño, tuvo el acompañamiento de Romina del Pla, también, lógicamente, el acompañamiento de Miriam Bregman y también de Natalia Saracho. Estos son los acompañamientos que ha tenido este proyecto, que según lo que pudo hablar con el diputado todavía estaría en vigencia para ser tratado. No tuvo ninguna reunión de comisión en la cual se haya puesto en consideración justamente el tratamiento de esta iniciativa, pero vamos a empezar a desarrollar de qué se trata este programa de intercosecha para trabajadores y trabajadoras rurales de temporada. Salud al cambio climático. Esto es un poco el nombre complejo que lleva esta iniciativa, que básicamente lo que está apuntando es a los famosos trabajadores golondrina, que terminan un trabajo en una cosecha, como puede ser el limón, la cereza y demás, y se van a otra porque justamente hay un tiempo de descanso en la cosecha y por eso se quedarían sin trabajo. Hablamos de los trabajadores golondrina porque son trabajadores temporarios, pero que rápidamente, cuando terminan uno de sus trabajos, rápidamente se tienen que ir inclusive hasta otras provincias para continuar con el trabajo y obviamente con sus ingresos. Pero vamos a ir detalladamente para entender un poco de qué se trata esta iniciativa. Busca asistir en todo el territorio nacional a las trabajadoras y a los trabajadores temporarios del sector agrario y agroindustrial que se encuentren inactivos entre cosechas de los cultivos en los que se ocupan, promoviendo la mejora de sus condiciones de vida. Condiciones de vida que hemos visto nosotros reflejado en los últimos años y sobre todo en esta pantalla, en distintos proyectos que se han llevado a cabo y en camino hacia lo que son, por ejemplo, las jubilaciones adelantadas, ¿no? Hablamos en algunos casos como los trabajadores de la vinicultura, que se exponen a ciertas condiciones climáticas, como en el caso del invierno, el frío, al estar también con un calzado que poco los protege, el propio rocío del pasto, de la tierra, hace que sufran el frío, además del frío natural que hay y que corre con el viento. En el verano, con la exposición completa al sol y las condiciones en algunos casos que, según testimonios que inclusive se pueden observar en distintos videos institucionales de investigación y demás, los propios trabajadores y trabajadoras son los que cuentan sus experiencias, en donde hay lugares inclusive donde ni siquiera tienen la comodidad de tener agua como para poder estar más pulcros, para poder hidratarse. Bueno, en cada uno de estos lugares las condiciones son distintas. Y así como son distintas estas condiciones, bastante malas, al mismo tiempo hay mucha diferenciación en cuanto a los pagos por la hora de trabajo, en donde muchos aquejan que como mínimo trabajan 10 horas y eso se puede extender a 12, 13, 14 y hasta 16 horas inclusive. Pero bueno, este proyecto apunta a otro sector. Como veíamos acá, muchas veces no cuentan con registración laboral y cuando son contratados, las figuras laborales que son utilizadas es la del trabajador temporario o contratados por empresas contratistas. Esto hablando de los trabajadores del sector agrario. Bueno, ¿qué dice este proyecto? El punto más importante. Artículo 4.
prestaciones justamente para la creación de este programa Intercosecha, que brindará a los trabajadores y trabajadoras destinadas justamente, dice, punto número 1, una ayuda económica no remunerativa mensual durante el receso estacional. Receso estacional nos referimos cuando terminan un trabajo en la cosecha, van justamente a tener que buscar otro sector, inclusive como hablaba recién, en otras provincias para poder continuar con su vida laboral. En el punto número 2, el acceso a la cobertura de salud que se le extenderá a su grupo familiar. Y en el punto número 3, y tal vez uno de los más importantes, más allá de la ayuda económica que se le quiere brindar con este proyecto que propone Vilca, que tiene 2 años más, estará hasta el 2025, brindar contención socioeducativa de las y los hijos menores de los trabajadores y las trabajadoras destinatarios como herramienta de prevención y erradicación del trabajo infantil en el ámbito rural. Otro problema también que se encuentra dentro de cuando uno empieza a escarbar y a conocer un poco más las historias, el trabajo infantil es otra de las problemáticas. Vamos a ir con declaraciones del propio Vilca. Este proyecto implica que los trabajadores rurales, una vez que terminan su cosecha, pueden percibir un ingreso para subsistir a lo largo del año. Este es uno de los enfoques y uno de los puntos principales que propone el diputado por la provincia de Jujuy. Y en la última placa vamos a repasar: queremos evitar la explotación y el abuso laboral para los trabajadores golondrinas. Esto para terminar con el resumen justamente de lo que significa este proyecto. Que también pensemos, ¿no? Con todo esto que se ha conocido ayer a través de las iniciativas del gobierno en la materia económica, bueno, veremos cómo se va resolviendo toda esta problemática y si esto tiene en definitiva algún tratamiento en el Congreso el año próximo, Pato, que me imagino le van a querer dar impulso. Bueno, vamos con el diputado Galimberti, hombre de la Unión Cívica Radical, que decía lo siguiente sobre composición de bloques. A ver, el diputado. Bueno, veremos cómo se van dando las circunstancias. Han aparecido algunas nuevas conformaciones de bloques, pero claramente tenemos que ir buscando un camino de posible unidad o de interbloque único, donde sabemos que vamos a tener algunas diferencias, pero habrá que tratar de encontrar los puntos de consenso. La verdad es que las nuevas autoridades de nuestro bloque, que cabeza Rodrigo de Loredo, son las que están encargadas de trabajar en ello. Hoy martes hay ya algún trabajo vinculado a lo que va a ser, al menos dentro de nuestro bloque, las designaciones para las futuras comisiones. Entre esta semana y la otra se irán viendo algunas de estas cuestiones, y el tema de cómo se va a manejar lo que era el interbloque Juntos por el Cambio, me parece que todavía es una cuestión que está por verse y donde no solo está nuestra opinión desde el radicalismo, sino la de todos los que integramos los diferentes espacios que fuimos hace muy poco a la contienda electoral. Y el tema de las comisiones justamente lo van a plantear desde este espacio con el radicalismo, que incluye a la coalición cívica y al bloque de Pichetto, porque hubo una discusión fuerte, ¿no?, la semana pasada respecto a ese tema. Entiendo que entiendo que en ese sentido trataremos de participar como un interbloque entre todos, ¿no? Sería hasta una cuestión desde el punto de vista práctico más conveniente para defender los lugares que tenemos en las comisiones. Bueno, ahí estamos. A ver, y Caro Ramos estaba trabajando sobre una cuestión que obviamente me parece que puede ser muy importante, que es esto de qué va a pasar con ganancias. Es uno de los temas, porque, Pato, lo que ha trascendido es que se enviarían varios proyectos de ley, esto ya lo adelantamos, que van a entrar por ambas cámaras y que tienen que ver, por un lado, con revertir lo que tiene que ver con la eliminación de la cuarta categoría de ganancias. Esta ley que propuso Sergio Massa en campaña, que la aprobó el Congreso y que en diputados tuvo el voto favorable de Javier Milei. Claro. Que incluso me acuerdo en una de las entrevistas que dio después después del balotaje, después del balotaje, le preguntaron y él dijo que iba a mantener y además ese dice beneficio. Cualquier impuesto siempre es maligno y perverso. Exacto, dijo que eran un robo. En campaña dijo los impuestos son un robo. Bueno, ahora parece ser que van a mandar una ley para dar marcha atrás y justamente restituir lo que era el pago de ganancias de la cuarta categoría, que en su momento había beneficiado a buena cantidad de trabajadores. Otro de los cambios tiene que ver con adelantar lo que tiene que ver con el pago de bienes personales.
esto es como para acelerar, digamos, la recaudación, ¿no? No demorar tanto Ya la se ha tomado recaudación. en algún momento esa medida. Exacto, no aumentar las alícuotas, sino acelerar la recaudación. Jubilaciones, Pato, vos preguntabas al principio qué iba a pasar. Bueno, la idea, por lo que ha trascendido, es suspender de manera momentánea lo que es la fórmula vigente. Que la fórmula vigente, recordemos que es actualizaciones cada 3 meses con un índice que combina inflación y salario. Esto se aprobó durante la gestión de Alberto Fernández, ¿te acordás? Fue un debate extensísimo, muy intenso, y ahora lo que dicen es, podría suspenderse la fórmula de movilidad y que los aumentos se den de manera discrecional por decreto. Esto va a traer muchísima polémica, te digo, que los aumentos sean por decreto. ¿Sabés qué pasa? Yo creo que es porque viste que yo le preguntaba a Zapata, bueno, pero a ver, porque te dicen motosierra, entre paréntesis te digo, bastante ásperos los colegas de Caputo. Mirá lo que dice Melconian. Melconian, viste, fue el eterno ministro de Economía que nunca pudo llegar a jurar. Le puedo entender alguna cuestión, pero dijo, se ha canjeado la motosierra por la licuadora. Mirá. Y dice el ex viceministro de Massa, Gabriel Rubinstein, dijo, primero era la casta, pero el ajuste lo paga la gente. Claro. Y yo creo que la verdad, porque decir, era imposible lo otro. ¿Cuál es la casta? No, la verdad, ¿cuál es la casta? No te alcanza con quitarle algún beneficio a la casta, ¿no? ¿Con qué Uno vas a entiende hacer? que no alcance, Ni pero ni siquiera se avanza un paso. Claro, digamos, ¿no? exactamente. Pero voy a esto, el tema de jubilaciones, en palabras del amigo López Murphy, es estremecedor. Sí. Porque él dice, hay el doble de jubilados y el doble de empleados públicos que cuando estaba yo hace 20 años. Y el tema es que creo que son 5 millones, habla de jubilados, me parece. El tema es que la verdad, la enorme mayoría cobra la mínima. Es cierto. Y entonces, viste, yo creo que este es el gran problema que yo se lo quería plantear a Zapata. Ahí está el gran gasto del Estado, la verdad. Todo lo otro es... Pero es un gasto que no lo podés tocar. Exactamente. ¿no? Es como algo, una caja de cristal que no se puede tocar. Yo te digo, no sé cómo lo van a instrumentar, pero hace no mucho tiempo, pero 3 o 4 años, había un consorcio, o si querés, una cumbre de qué hacemos con el sistema previsional, donde estaban, menos Milei porque no estaba la Libertad Avanza, había peronistas, había dualdistas, había del PRO, radicales. Y para el tema jubilaciones, no hay solución. La verdad que no hay. Porque cada vez tenés menos ingresos, tenés todavía mucha gente en negro y la gente cada vez vive más. Entonces, lo único que tenés, ¿sabés qué? Es tratar, como sea, de mantener el mínimo poder adquisitivo de la mínima y al resto, los que ganan más de 500, cada vez le achatan más el ingreso. Claro. Nadie tenía una solución, nadie Sí, la es cierto. tenía. Nadie. Es cierto. Bueno, no sé. A ver, lo que se ha sucedido a lo largo de los años son estos parches que son las moratorias, ¿no? Pero bueno, nunca termina de haber una reforma de fondo es que y además moratoria no se fomenta el empleo pero registrado. para el sistema numérico, la moratoria es una tabla de salvación para la gente que pueda integrarse a la moratoria. Sí. Pero para el sistema es peor. Por eso digo, son parches que a futuro tienen consecuencias, ¿no? No digo que no sean necesarios, pero... Esto alguna vez lo hemos hablado bien con algún diputado del PRO, que él te decía, mirá, la discusión, ¿sabes cuál debe ser? Es la gente que no se ha podido jubilar. Por supuesto que el Estado tiene que hacer algo, pero lo tiene que hacer a través de recursos del Ministerio de Desarrollo Social, ahora de Capital Humano, o lo tiene que hacer a través de Previsión Social, que son recursos que maneja la ANSES, son recursos propios. Claro, pero cada moratoria vos desfinanciás más la ANSES. Exacto. En todo caso, no la toques más y aquel que no pudo aportar y que tiene que recibir una asistencia del Estado, que lo haga como otros reciben en Plan Trabajar, por ejemplo. Claro. O una UH. Pero bueno, este es el tema. Es mucha plata y cualquier cosa que toques es como vos decís. Sí, tenés un totalmente. drama. Pero bueno, por lo que trascendió, como te decía antes y reiteramos, la intención es suspender la fórmula jubilatoria que ahora automáticamente se actualizan las jubilaciones y que sean por decreto. Yo no sé si eso se va a terminar concretando porque sería
Ya hubo un intento de reforma jubilatoria en el 2017, acordate, que sí, exactamente. El PRO señala como la noche de las pedradas, ¿no? De las 17 toneladas de piedra. Claro, esa fórmula se termina modificando con esta nueva fórmula que se sanciona en la gestión de Alberto Fernández. Y luego, bueno, lo que tiene que ver con bienes personales y ganancias. En el caso de ganancias, quiero ver cómo Milei defiende dar marcha atrás cuando él votó a favor, ¿no? Es una situación bastante particular. Es la vida que nos alcanza. Bueno, vamos con, por favor, una diputada de Unión por la Patria que decía lo siguiente. A ver. Estamos en un trabajo muy cotidiano. Seguramente ya mañana tenemos nueva reunión de bloque. Venimos con una dinámica de mucho diálogo interno y eso también se reflejó en la unidad que pudimos traducir y que me pareció muy positiva de cara al contexto que tenemos. Y claro que estamos en plena discusión de comisiones, no te puedo dar primicia, pero ya mañana terminaremos de resolver. Desde ya, los tironeos siempre van a estar, sobre todo además van a querer que, como se vio en la sesión, no todos, una parte de la oposición, que se sume de otra manera, ¿no? A nosotros, desde Unión por la Patria, con un bloque unido que tiene más de 100 diputados, que es el 40% de la Cámara, siempre nos sirve, nos viene bien que tomen nuestras, digamos, este criterio. Y esta fue la forma como se adoptó con Ritondo además acompañando, como ustedes lo vieron en la sesión. Así que este es el criterio, así está previsto en el reglamento también. Ahí está Julia Estrada, entonces. Bueno, faltan apenas 15 minutos para el mediodía. Ya está por acá el señor Horacio Embón y ella es Caro Ramos. ¿A dónde vamos, Ramos? Bueno, vamos a repasar en estos 15 minutitos que nos quedan las leyes que se sancionaron este año. Algunos programas atrás hicimos un repaso de los 4 años de Alberto, ¿te acordás? Casi 200 leyes. En este caso vamos a repasar solamente las que se aprobaron este año. Tenemos placas vinculadas al tema porque se sancionaron leyes de todo tipo, nueva ley de alquileres, moratoria previsional, nuevas universidades, varias iniciativas. No sé si tenemos las placas. Me parece que las placas están llegando. Ahí están, mirá. Perfecto. Arrancamos con la moratoria previsional, acabamos de mencionarla, ¿no? Justamente. Sí. Le costó bastante al oficialismo de ese entonces sancionar esta ley, varios intentos fallidos, hasta que se termina aprobando esta moratoria previsional para las personas que no contaban con los años de aportes necesarios, pero sí con la edad para jubilarse. Informatización y digitalización de las historias clínicas, otra de las leyes sancionadas. La ley Lucio también, una ley con una alta carga emotiva, ¿no? Que tiene que ver con la capacitación sobre derechos de niñas, niños y adolescentes. Esta ley en homenaje a este chico que fue asesinado por quienes eran sus tutoras, ¿no? Sus madres. Tremendo, sí, un caso muy terrible, el de Lucio. Ahora está en juicio político la jueza de La Pampa que le otorgó la tenencia a la madre. Exactamente. Reconocimiento de la lengua de señas, otra de las leyes aprobadas, la 27710, también una ley muy postergada durante años que finalmente vio la luz verde. La no renovación del CUD, del Certificado Único de Discapacidad, en este caso por iniciativa de la oposición, por Evolución Radical, que había presentado este proyecto para que no se renovara el CUD en el caso de discapacidades que fueran permanentes, ¿no? Uno de los famosos trámites inútiles que ellos le llamaban de esa manera. Ley de enfermería, también para jerarquizar, profesionalizar el ejercicio de la enfermería. Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas, otra iniciativa vinculada al ámbito de la salud, que también se aprobó en el Congreso. Alcohol cero al volante, otra ley importante, si bien es un tema que recae más que nada en las provincias, ¿no? Pero bueno, había organizaciones de familiares de víctimas de siniestros viales que desde hace años batallaban por esta ley de alcohol cero al volante. Se modificó lo que es la tolerancia para que bajo esta consigna de si tomás no manejes, ¿no? Esa fue la idea. Fortalecimiento de la justicia penal federal en Santa Fe. Recordemos en ese momento donde el narcotráfico, bueno,
No ha cesado, por supuesto, el tema de la criminalidad en Rosario, por más de que quizás no esté en las primeras planas, todos los días hay hechos de este tipo, y en ese momento se aprobó la creación de más juzgados, más fiscalías, para fortalecer justamente lo que es la justicia penal en la provincia de Santa Fe y puntualmente en Rosario. Contención y acompañamiento por embarazos o nacimientos con diagnóstico de síndrome de Down, el famoso, diagnóstico humanizado, le llamaban también, sobre todo a nivel de contención de las familias, ¿no? Para hijos que fueran diagnosticados con síndrome de Down. Vamos a ver más placas. Exención del impuesto a las ganancias para el sector de salud por las guardias, la iniciativa del diputado Daniel Goyán, para que los médicos que realizasen guardias no paguen el impuesto a las ganancias, porque lo que ganaban se terminaba yendo en el pago del impuesto, ¿no? Eliminación del trámite de fe de vida, otra de las leyes aprobadas. Eliminación de la cuarta categoría de ganancias. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con este tema, ¿no? Si en definitiva el gobierno de Milei quiere dar marcha atrás con esta reforma. También se convierte en ley lo que tiene que ver con programa de las becas Progresar, que hasta ahora no tenía ese rango de ley. Bueno, se lo ratifica por el Congreso para que quede de alguna manera como una política de Estado. Vamos a ver más placas. Tenemos más leyes sancionadas. Ahí está, mirá. Nuevas universidades nacionales son las del Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo. Hay un tema central con las universidades que no sé qué tenés vos. Que se van a revisar los convenios con las universidades. No, yo tengo otra que te diría que es más, esta es casi como lógico, pero lo que ayer había, porque viste que se demoraba mucho el discurso de Caputo, sí. Y entonces había una serie de medidas que la verdad que después se respetaron casi a rajatabla. Había algunas que habían surgido de gente que desde Economía tenía el dato de este va a ser el mensaje. Después, la verdad que el original, el de Caputo, tuvo muy pocas diferencias, pero en el que vi yo hablaban de que las universidades iban a tener el mismo presupuesto del 2023 sin la indexación, ¿viste? Entonces es un temazo ese, ¿no? La verdad porque, no tengo información al respecto, por eso digo, pero es muy probable, te diría. Y lo otro es, bueno, lo que vos planteás, porque esto es parte del presupuesto. Porque una cosa es que vos al presupuesto lo indexes naturalmente, pero otra cosa es que no lo indexes. Exacto. O que lo indexes a la mitad. Exacto. Porque vamos a tener una inflación de casi el 200%. Si vos indexás el presupuesto al 100 nomás, tienen un problema en todos lados. Así que no sé, por eso digo. Vamos a ver, estas se acaban de crear, entiendo que todavía ni siquiera están funcionando, ¿no? Porque obviamente después de la sanción de la ley están funcionando sin el título de universidad. La de Ezeiza, seguramente. Y la de Madres de Plaza de Mayo. Claro, también, por ahí. como institutos. Por ejemplo, la de Río Tercero había que buscar sede, bueno, había varios ofrecimientos, bueno, cómo se pone en marcha toda la logística, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, las leyes ya fueron sancionadas, también le costó bastante al Frente de Todos aprobarlas y contó con el apoyo en su momento de Evolución Radical, en este caso del sector de Jacobiti, ¿no? Que no es más diputado nacional, ¿no? Ha terminado mandato, pero fue una figura importante en ese debate. Y claro. Vamos a ver más placas. Pero es el vicerrector de la UBA. Exactamente. Detección, atención temprana y cobertura integral de la pubertad precoz, otro proyecto aprobado. Procedimientos médico-asistenciales frente a la muerte perinatal. Promoción de la producción orgánica, otra de las leyes sancionadas. La ley Olimpia, que buscaba de alguna manera tipificar lo que es el ciberacoso. La nueva ley de alquileres, que modificó otra ley de alquileres sancionada también durante la gestión de Alberto Fernández. Ese del día de ayer de Caputo, ayer y antes de Milei. No hubo nada sobre la ley de alquileres. No hubo nada sobre la ley de alquileres. Porque cuando en épocas de motosierra uno decía decreto y deróguese, que uno sabe Milei que no quería se puede, derogar. Uno sabe que eso no se puede andar haciendo tan rápidamente. Pero no hubo nada, ¿eh? No hubo nada. Un datazo. No hubo nada y nos habíamos olvidado todos de alquileres, ¿eh? Sí, tiene poquito tiempo de vigencia esta nueva ley, pero bueno, nada, todavía no hubo anuncios en ese sentido.
Y terminamos con el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estas fueron, no todas, sino las principales leyes de este año 2023 que está terminando y que de alguna manera ponen el broche de oro en la gestión de Alberto Fernández, una gestión con aciertos y tropiezos en lo referido al Parlamento, pero leyes que sin duda son importantes, ¿no? Sobre todo a nivel social, Pato. Efectivamente, bueno, Caro, tenemos que ir terminando, sentate nomás, pero me parece a mí que en lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana hay dos temas. Después aparece algo como alquileres y vamos sobre eso, pero el primero es la cuestión devaluatoria, el dólar a 800 pesos, cuando recordamos que Guillermo Franco se había hablado de 650, bueno, fue 150 pesos más, que es un montón. Pero sobre esto, la pregunta técnica es, pero escúchame, ya hubo aumentos del 100% en los alimentos desde que asumió Milei el pasado domingo. Y antes venimos con un aumento en productos como la harina, el arroz, el aceite, aumentos tremendos. Ahora que hay devaluación, ¿van a seguir aumentando? A ver, creo que es más una expresión de deseo que otra cosa, pero los técnicos te dicen, no. Ya el aumento anterior absorbe esta devaluación. Veremos, pero puede ser muy complicado el tema. Y lo otro es esto, que me parece que es clave para nuestra vida cotidiana, para transportarnos, más porque te está diciendo el gobierno que la presencialidad va a ser indiscutida, no va a haber opción a decir hago home office. Digo esto porque la reducción de subsidios al transporte y servicios se va a aplicar desde el 1 de enero. Siempre es complejo no encender la calefacción en invierno, no prender el aire acondicionado con mucha temperatura, pero bueno, eso llega después. Me parece que lo vas a terminar pagando recién a fines de enero o febrero. Es otro tema, pero la desregulación del boleto es algo que empieza el 1 de enero y andás a ver cómo se va a manejar esto. No hay pautas que te digan, el boleto podrá aumentar 30, 40, 50 o queda liberado. Si queda liberado, la verdad que es un tema absolutamente a todo nivel. Para cualquier trabajador, tener que multiplicar por 2 o por 3 el costo del boleto o el costo de la nafta es una cuestión muy, muy delicada y que siempre te genera tensiones sociales. Así que bueno, habrá que ver cómo se maneja esto. Dicen que eso empieza a partir del 1 del año que viene, esto es en menos de 20 días. Carolina Ramos y Obes. Están teniendo mucha repercusión las declaraciones de Jorge Macri. Te leo solamente el título. Muy fuerte, dice, vamos a estar muy atentos al tema del hambre en la clase media, dijo Jorge Macri. Bueno, pero es un aliado. Bueno, es que claro, es así. Fuertísimo, es así. Pero bueno, Ramos, muchísimas gracias, Caro. Hasta el viernes, Nos vemos hasta el viernes. Bueno, nosotros terminamos. Estoy azorado por lo que acabo de escuchar de Ramos. Nada más, muchas gracias y buenos días.